El contrato de comisión tiene una doble trascendencia. En primer lugar, por ser el contrato de gestión de negocios ajenos con mayor predicamento en la práctica, pero también por ser el tronco común que se aplica a otros contratos de gestión de negocios ajenos atípicos o que cuentan con una regulación no tan exhaustiva como la que se contiene en los artículos 244-280 del Código de Comercio. De ahí la trascendencia del régimen jurídico que vamos a ver. Por contrato de comisión entendemos aquel en el que un empresario, comitente o mandante encarga a otro, comisionista o mandatario, que realice un determinado acto o contrato mercantil por cuenta de aquel en nombre propio o en el del comitente. Por tanto, veis las similitudes entre el contrato de comisión mercantil y el mandato civil. Podríamos decir que en las normas de la comisión mercantil se contiene el texto, el régimen más perfecto también de la representación en el ámbito mercantil. Un ejemplo de una comisión bastante extendida podría ser aquel contrato en el que se encarga la venta de una determinada mercancía a el comisionista. Es lo que se conoce comisión de venta. ¿Qué diferencias existe entre la comisión mercantil y el mandato civil regulado en 1709 y siguiente del Código Civil? En primer lugar, que la comisión mercantil tiene por objeto operaciones de comercio. Es un requisito objetivo. Y, en segundo lugar, que el comitente o el comisionista deben ser comerciantes. Es el requisito subjetivo, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando nuevamente de dos criterios para determinar la mercantilidad del contrato. También debe realizar el encargo personalmente, salvo pacto en contrato contrario. Estamos hablando de un contrato, por tanto, intuitu personae. Estamos hablando nuevamente de un contrato que se establece entre profesionales y, por lo tanto, es relevante la persona que lo hace. Mientras que en el Código Civil, en el mandato, se admite la sustitución salvo pacto contrario. Y, por último, también fruto de la mercantilidad, se presume retribuido. Estamos hablando de una actividad entre profesionales y, por lo tanto, lo lógico es que sea retribuido. Mientras que el mandato civil se presume gratuito. El comisionista puede actuar en nombre propio, es decir, actúa él como representante, quedando en un segundo plano el comitente, o directamente en el del comitente. Esta fórmula de representación es la más habitual, pero siempre por cuenta de este. El encargo lo puede aceptar de manera tácita o expresamente. Esta aceptación también es fruto de que estamos en el ámbito mercantil, en el que se exige un especial comportamiento por parte de los empresarios, y en este caso cabría el no aceptar expresamente, pero del comportamiento deducirse que sí que se ha aceptado el encargo y está perfectamente perfeccionado el contrato. Y, por último, comentar que es un contrato de tracto único, por lo que no dará derecho a indemnización alguna a favor del comisionista. Vamos a ver a lo largo de este tema como una de las cuestiones clave es determinar qué sucede con la extinción del contrato, porque hay algunos contratos que vamos a ver, sobre todo en la parte de distribución, donde esto se plantea más, la relación jurídica, cuando se ha extendido en el tiempo, puede dar lugar a una indemnización por la aportación que se ha hecho al empresario principal, ¿vale? Lo veremos sobre todo más ampliamente en la parte de contrato de agencia. Pero aquí, como estamos hablando de un contrato de tracto único, en principio no se da derecho a indemnización alguna, porque no se ha generado ninguna clientela ni ningún acervo común que deba de ser indemnizada. Entrando ya a las obligaciones de las partes, deciros que las obligaciones del comisionista son las siguientes. En primer lugar, el comisionista se obliga a ejecutar el negocio como si fuera propio, ¿vale? Por lo tanto, hablamos de que está un contrato de intuitu personae y, por lo tanto, el comisionista, cuando recibe el encargo, tiene que desarrollar una serie de gestiones para llegar al objetivo que se le ha encargado. En segundo lugar, el comisionista se obliga a ejecutar el negocio sin excederse en los límites del mandato de encargo. Bien, aquí es muy importante entender
lo que son los límites del poder de representación de lo que son las instrucciones que recibe. Por una parte, tenemos los límites del poder de representación. Es decir, si el comisionista se le encarga, ¿vale? El encargo que se le realiza es, tú tienes que comprar, o vamos a poner vender, como hemos dicho en la comisión de venta, tienes que vender mi cosecha de naranjas. Lo que no puede hacer, comprenderéis fácilmente, el comisionista es venderle el coche del empresario principal, porque su poder de representación se restringe a la venta de la cosecha de naranjas. Esto es los límites del poder de representación. Si se actúa fuera del límite del poder de representación, el empresario principal no queda vinculado por carecer de poder. Por eso os he aludido a lo largo del curso la importancia que tiene en la explotación mercantil lo que se conoce como bastanteo de poderes. Vosotros el día de mañana, si participáis en un negocio de estas características, lo primero que tendréis que determinar es si, en este caso, el representante, el comisionista, tiene poder para ejecutar ese encargo. Distinto de los poderes del límite de los poderes de los límites del poder de representación son las instrucciones. ¿Vale? El comisionista tiene que ejecutar el encargo siguiendo las instrucciones que se le han dado por parte del comitente. Por tanto, aquí, si se contratara dentro del poder de representación, pero incumpliendo las instrucciones del comitente, el empresario principal quedaría vinculado con el contrato, pero tendría una responsabilidad civil el comisionista tendría una responsabilidad civil frente a el comitente. Por eso, el comisionista, cuando se estipula el contrato, recibe unas instrucciones. Pueden ser de tres clases: imperativa, indicativa o facultativa. Si las instrucciones son imperativas, quiere decir que el encargo está plenamente delimitado. O sea, tiene ya un conjunto de instrucciones que determinan qué es exactamente lo que tiene que hacer. Pero también caben las instrucciones indicativas, en las que solamente hay una de las partes del negocio que se tiene que hacer determinadas, y el resto por determinar, o incluso caben las facultativas, en las que la ejecución del encargo corren de cargo del comisionista. Por tanto, es dable que estemos en estos tres supuestos. Por otro lado, la tercera gran obligación del comisionista es comunicar al comitente la marcha del encargo y rendirle cuentas de su ejecución. Por último, hemos de hablar de la prohibición de voluntad del comisionista. Ya vimos que, por ejemplo, en la compraventa de la empresa existe una prohibición de competencia para garantizar la posición del comprador. Es decir, el vendedor lo que no puede hacer es montarle un negocio al lado porque estaría yendo en contra, decíamos, de la buena fe. Bueno, pues aquí existe una prohibición también para garantizar que el comisionista actúe de buena fe, para preservar su posición en el contrato. Por eso, el comisionista no puede comprar para sí lo que era el objeto de encargo o vender algo propio que se le ha encargado comprar. ¿Por qué? Porque en ese caso habría un conflicto de intereses entre la posición del comisionista y la posición del comitente. Para evitar eso, se prohíbe la autoentrada. Y por último, hablaros del privilegio del comisionista. El comisionista, también esto nos recuerda lo que hemos visto en el contrato de transporte, puede retener las mercancías en el caso de que no se le haya abonado su comisión. También es un crédito privilegiado, aunque esto ha sido matizado para la ley concursal y este tipo de privilegios se ha tendido a podar. En cuanto a la posición del comitente, sus obligaciones son pagar la comisión pactada, además de los gastos y suplidos. Por favor, vamos a ver a lo largo de este tema muchos contratos en los que se paga comisión. No asociemos pagar una comisión con que estamos ante un contrato de comisión. Hay en muchos contratos que se paga comisión. Cuando se habla de comisión, estamos hablando de que se paga
un porcentaje o una retribución en cuanto se alcanza, aunque puede ser incluso fija, pero cuando se alcanza un objetivo. Es decir, es la distinción entre pagar una cantidad fija al mes, unos gastos al mes, y otra que se va pagando en función de objetivos, que puede ser un porcentaje, por ejemplo, sobre los negocios hechos, o a lo mejor un porcentaje por cada uno de ellos, pero asociado al éxito de la operación, y eso implica una liquidación posterior. Por lo tanto, cuando hablamos de comisión, es algo que no está predeterminado. Bien, aquí, evidentemente, la comisión se va a determinar en función de lo que se haya pactado. Ahora bien, la pregunta que surge es, ¿y qué ocurre cuando nada se ha pactado? Bueno, pues aquí hay ciertas dudas interpretativas, ¿vale? Pero bueno, puedo decir que la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha decantado por entender que la comisión se devenga cuando no solo se ha perfeccionado, sino también se ha ejecutado el contrato. Aunque como en todas las cosas, cabe también el pacto en contrario. Entonces, cabría establecer que se pague la comisión cuando se estipule, aunque luego el contrato no se llegue a ejecutar. Tener en cuenta que también la ejecución del contrato ya no depende del comité, ya no depende solo del comitente, perdón, del comisionista, con lo cual el comisionista puede verse un poco, puede haber una cierta suspicacia que a lo mejor el comitente ha sido el que ha estropeado la ejecución del contrato. Y también, como hemos dicho, por último, gastos y suplidos, ¿vale? Esto también se va a pactar, pero bueno, es habitual, por ejemplo, que si el comitente ha pagado una comisión, pues luego a lo mejor le abona, pues oye, por los desplazamientos, cada vez que te desplaces una cantidad, o por haber enviado un burofax, que son los suplidos, pues te voy a reintegrar ese gasto que tú has hecho como consecuencia de tu gestión, que a lo mejor luego viene infructuosa, y por lo menos para que tú no sufras ese tipo de perjuicio, me refiero a la posición del comisionista. Y por último, también sufragará los gastos y reparará los perjuicios siempre que se prueben y no estén incluidos en la retribución, lo cual a veces ocurre, tener en cuenta que estamos hablando de profesionales.